Bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy en una plática, el profe Jim, un servidor, hablando de la primera parte de la preparación, es decir, el dominio número uno del perfil profesional de cualquier función, docentes, directores, supervisores, ATPs, dicen que hagas tu trabajo apegado a los principios filosóficos, éticos y legales, ¿sí? Si eres docente, que la Secretaría de Educación Pública quiere docentes que realicen su trabajo apegado a los principios filosóficos, éticos y legales, ¿ok? Si eres director, te piden lo mismo. ¿Qué implica eso? Bueno, ya analizando detalladamente cada criterio del perfil profesional, bueno, implica que reconozcamos que la educación es un derecho de niñas, niños, adolescentes. Y ese derecho está garantizado por el artículo tercero constitucional y garantizado por la Ley General de Educación. Eso implica que habrá que estudiar el artículo tercero de la Ley General de Educación. Pero como la educación es un derecho, habrá que estudiar también la Ley General para el Derecho de Niñas, Niños, Adolescentes. Y ahí llevamos ya 3 documentos a estudiar, ¿sí? Luego, en otro de los criterios habla de la convivencia, habla de las relaciones interpersonales armónicas que habrá que estar garantizando también, y eso implica que tengamos que hablar también de convivencia. Y la convivencia implica el reconocimiento de la interculturalidad, por ejemplo, implica el reconocimiento de las diferencias, implica realizar un trabajo donde la inclusión sea también el pan nuestro de cada día y que la conozcamos muy bien y sepamos cómo aplicarla, ¿sí? Al reconocer esas diferencias. Y eso implica, bueno, estudiar documentos como la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, estudiar también los documentos que hablan sobre interculturalidad, el Programa Nacional de Convivencia Escolar, ¿sí? Y en la última parte de ese primer dominio habla de que cada figura educativa debe tener muy, muy claro cómo diseñar su propio trayecto formativo, cómo identificar sus áreas de fortaleza, áreas de debilidad para planear su propia formación. Y eso implica conocer al pie de la letra la Ley General para la Carrera de Maestras y Maestros. Y el análisis que vamos a hacer el día de hoy, el profe Jim y yo, es compartir la experiencia de cómo al estudiar esos documentos tenemos que abordar, porque no nos van a examinar el dominio de los documentos, ¿sí? Sino la aplicación práctica de esos documentos en situaciones cotidianas, ¿sí? Y lo que quisiera preguntar y que nos respondiera el profe Jim es precisamente cómo se hace ese abordaje de los documentos, o sea, entender que no nos van a preguntar, no, los reactivos no vienen, y él es experto en diseño de reactivos, ha participado ya hace muchos años, diseño de reactivos que han venido en los exámenes, y obviamente si hay que conocer la ley, si hay que conocer la normativa, si hay que conocer los documentos, pero no porque nos vayan a preguntar textualmente lo que dice ahí. Y la pregunta específica es, bueno, ¿cómo se convierten, profe Jim, esos documentos en reactivos que finalmente van a evaluar que la persona realice su trabajo apegado a los principios filosóficos, éticos y legales? Adelante con eso. Muy bien, gracias, doctor Jesús. Un placer estar nuevamente aquí con todos ustedes, maestros y maestras de aquí de Zoom y los que nos están viendo en Facebook Live. Antes de traducir, traducir esos documentos normativos a lo que son reactivos, me gustaría que analizaran esto. Si pueden tomarle foto, captura, sería maravilloso. ¿Cómo está estructurado el instrumento, maestros y maestras? Ya lo comentaba aquí el doctor Jesús. Hay tres áreas importantes. La primera tiene que ver para docentes con el marco legal y filosófico de la educación. Algunas subáreas, como es el fundamento del derecho a la educación humanista y la nueva escuela mexicana. Si observan, para directivos es exactamente lo mismo. Cambia solamente las situaciones cotidianas, las decisiones que tiene que tomar el director son distintas a las que toma el docente. Pero esas decisiones deben ir apegadas a estos principios. Debemos hacer a un lado, en primer lugar, maestros y maestras, usos y costumbres, porque puede ser que en un reactivo, el diseñador de reactivos, de manera astuta, te va a plantear una respuesta que conecte con lo que normalmente tú haces en tu quehacer cotidiano. Y tú te emociones y digas,
Sí, ese caso lo resolví así, por lo tanto es de la respuesta correcta. Eso, maestros y maestras, es un distractor. Cuando ya estemos en el curso, maestros, esos detalles finos son los que vamos a ir compartiendo. Después tenemos otra área que es el proceso de enseñanza y aprendizaje con sus respectivas subáreas. En el caso de directivos tiene que ver con gestión escolar, ¿ok? Asegurarse que estos procesos de enseñanza y aprendizaje sean pertinentes. Mientras que el docente lo hace en el aula, el directivo lo hace a nivel escuela, a nivel gestión. Y el área 3 tiene que ver con participación en el trabajo de la escuela. Aquí el aprendizaje entre pares, los entornos seguros y saludables, escuela y comunidad. En el caso de los directivos, es relación entre la escuela, la familia, la comunidad y otras instancias, con sus respectivas subáreas. Estas tres áreas son las que considera la UCICAM al momento de diseñar los instrumentos de evaluación. Y más que la UCICAM, ustedes bien saben que el órgano encargado de diseñar estos instrumentos, pues es Ceneval. Así que toman en cuenta estas tres áreas, toman en cuenta bibliografía muy específica de la cual tenemos conocimiento y que por supuesto vamos a ir compartiendo en los grupos de WhatsApp. Y con ese toque que ya compartió la semana pasada el doctor Jesús, ese toque de inteligencia artificial, ustedes se van a dar cuenta lo fácil que va a ser en primera instancia organizar lo esencial de esos documentos, después extraer las ideas esenciales y por último diseñar reactivos que me permitan ir familiarizándome con este planteamiento de reactivos, ¿ok? Entonces tomamos en cuenta esto, maestros. En primer lugar,